¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Vamos a arrancar con un tema nuevo. El tema nuevo es polinomios. Es un tema que es distinto, es raro, pero no deja de ser fácil, no deja de ser sencillo si lo seguimos paso a paso. En este video vamos a ver un poco la teoría de los polinomios, de qué son los polinomios, cómo se conforman, cómo se ordenan, cuál es el grado, cuál es el término independiente, cuál es el coeficiente principal. Vamos a ver todas esas cosas. Vamos a ir analizando cada una, pero va a ser simplemente teoría, todo el entendimiento de cómo vienen. Después en otros videos vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, la división y los casos de factoreos. Vamos por partes, arrancamos por polinomios. Si quisiéramos o si hiciéramos un análisis morfológico de la palabra polinomios, lo que nos quiere decir es que son muchos, poli, quiere decir muchos, y nomios términos. Pero quedándonos con eso no nos da una definición matemática correcta, o por lo menos no la que nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que entender cuando hablamos de muchos términos que va a ser vamos a decirlo así, va a ser un choclo de cosas que tenga involucrado entre sumas y restas. Va a haber cosas con números, letras y potencias. Vamos a definirlo así y ahora vamos a ver cómo se dicen técnicamente cada una de esas cosas. Primero, un polinomio dijimos entonces que va a tener muchos términos y cada término va a estar conformado de la siguiente manera. Vamos a tener un número, vamos a poner un número cualquiera, 5, acompañado de una incógnita o una variable, vamos a poner x, la más tradicional, y con una potencia, vamos a poner 2. Donde esta va a ser mi parte numérica, esta va a ser mi parte literal, y este va a ser mi índice o exponente. Eso va a ser un solo término. Si tuviese dos términos, tendría por ejemplo 5x al cuadrado más, vamos a poner 3x con otra potencia distinta, a la 4. Puse otra potencia distinta. No puedo tener la misma potencia porque si tuviese la misma potencia, la variable es la misma, y si la variable es la misma, los puedo agrupar en un solo término, ¿sí? Así que acá tengo dos términos. Repito, vamos a tener distintos términos, pero para que los términos sean distintos tengo que tener distintas potencias. Si la potencia es la misma, los agrupo. Como los agrupo, junto número con número. Cuando tenga potencias iguales, los voy a agrupar. Eso lo vamos a dejar para cuando tengamos la suma, pero de momento tenemos que saber que si tuviese, por ejemplo, vamos a poner, usamos los mismos números, 5x al cuadrado más 3x al cuadrado, esto es un solo término, porque los dos tienen x al cuadrado. Acá tengo dos términos, vamos a aclararlo. Acá tengo dos y acá tengo un solo término. Porque a pesar de que en principio son dos términos, los puedo unificar en uno, así que no los puedo considerar nunca como dos, ¿sí? Eso es fundamental que lo entendamos porque en algún momento les voy a dar una ejercitación para hacer todo esto que va a requerir de preguntarles cuántos términos tienen en cada caso. Va a haber casos donde tengan esta trampa de que tengan la misma potencia. Si tienen la misma potencia, tengo un solo término, ¿sí? Los agrupo. Bien, entendiendo esto, vamos a analizar distintos tipos de polinomios. La expresión tradicional de los polinomios es esta. P de x, esto se lee P de x, P es el nombre que vamos a poner a nuestro polinomio, se le suele asignar la letra P porque justamente P de polinomios. Pero puede ser cualquier letra, puede ser A, B, C, no sé, una letra griega si quieren, lo que ustedes quieran. P de la variable x, lo que está acá me indica cuál es mi incógnita, cuál es mi variable de mi polinomio. En este caso la x va a ser la variable. Y se escribe de esta manera, una escritura horrible. Sí, a ver, que no le gusta la matemática es horrible. ¿Qué dice acá? A sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub n menos 2 por x a la n menos 2, más, seguimos eternamente hasta que llegamos a sub 1 por x a la 1, más a sub 0, ya sin x, porque quedaría x a la 0 y todo número que no sea 0 elevado a la 0 da 1. Esta sería la expresión de un polinomio. Un polinomio que tiene muchos términos, en este caso tiene n términos, porque llega desde el término n al término x a la n. La cantidad de exponentes que tenga va a indicar más o menos la cantidad de términos que va a tener el polinomio. Puede que tenga menos porque en algunos casos puede que no tenga variable o que no tenga exponente para esa variable. Pero de principio podemos analizarlo así rápidamente. Ahora, esta expresión es fea, es horrible y es para un caso que tenemos muchos términos. Como bien dijimos hoy, la palabra poli, el inicio de la palabra poli, nos hace referencia a que tenemos muchos.
sí, vamos a tener muchos términos. Pero va a haber casos donde tengamos menos términos. Cuando tenemos un solo término, y yo siempre hago el juego en clases de decir, recordemos, por ejemplo, los vehículos que usamos cuando somos chiquitos o cuando somos un poco más grandes para circular, que sean de tracción a sangre. Ejemplo, la bicicleta, el triciclo y demás. Cuando tengo un solo término, cuando tiene una sola rueda, pensemos, hablamos de un monociclo. Si bien usamos el término ciclo, en este caso vamos a usar el término nomios de los términos. Cuando hablamos de un solo término, cuando tenga un solo término, un término se va a llamar monomio. Bien, cuando tiene dos ruedas decimos bicicleta. Cuando tenga dos términos se va a llamar binomio. Cuando tenga tres términos, en este caso, en vez de triciclo vamos a hablar de trinomio. Cuando tenga 4, en vez de cuatriciclo vamos a hablar de cuatrinomio. Y ya para cuando son mayores a 4, en vez de seguir con esto de poner los prefijos de cada número, lo vamos a llamar directamente polinomios. Podemos englobar a todos estos como polinomios también, porque uno puede ser mucho dependiendo de lo que estemos hablando. Así que los podemos llamar a todos polinomios, pero se suele usar esa diferencia para los primeros términos, de saber que cuando tiene un solo término es monomio, cuando tiene 2 es binomio, cuando tiene 3 es trinomio, cuando tiene 4 es cuatrinomio y cuando tiene más de 4 ya hablamos de polinomios. Sin embargo, podría decir que un binomio es un polinomio porque 2 para mí puede ser mucho. Si hablo de 2 millones de dólares son muchos. ¿Sí? Si hablo de 2 pesos es poco. Por ejemplo, tonto, ¿no? Pero bueno, como para que se entienda un poco. Así que en líneas generales lo vamos a llamar siempre polinomios, pero puede que le pidan alguna actividad mencionar cuál es un binomio, cuál es un monomio, cuál es un trinomio, cuál es un cuatrinomio y etc. ¿Sí? Bien, sabiendo cómo se llama cada uno, vamos a analizar algunas características que tienen que tener los términos. Los términos van a tener, dijimos, una parte numérica, una parte literal y un exponente. Es fundamental saber que el exponente, ese número n que pusimos arriba, ese número que está arriba de la x, este número que va acá, ese número tiene que ser un número natural. ¿Qué es un número natural? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, eternamente. Un número que no es negativo, que no es fraccionario, que no es decimal, que no es una raíz, ¿sí? Siempre tiene que ser un número natural. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver algunos casos que pueden ser o no pueden ser términos de un polinomio. Y esto va a ser fundamental para distinguir cuándo hablamos de un polinomio y cuándo no. Entonces, yo les voy a dar alguna actividad en la que después les ponga distintos ejemplos y ustedes me tienen que indicar cuál es polinomio y cuál no. Teniendo en cuenta esto, lo vamos a saber. Vamos a ver esos ejemplos. Si yo tengo x a la 5, puede ser un término de un polinomio, este sí puede ser, porque el exponente es un número natural. Si yo tengo x a la menos 5, no puede ser un polinomio porque tengo un número que no es natural, es un número negativo. Puedo tener x a la 1 medio, x a la 1 medio es una fracción, y si es una fracción, no es un número natural. Si tengo la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x es exactamente lo mismo que x a la 1 medio. Recuerden cuando vimos antes lo de los números reales, que trabajamos con estas expresiones, y cuando analizamos eso sabemos que la raíz se puede escribir como una fracción, y si se puede escribir como una fracción no es un número natural, así que tampoco es un polinomio, no podría ser un término de un polinomio. Y por último, uno que tenemos que tener en cuenta también es cuando tengo, por ejemplo, una expresión así, 1 sobre x. Si la x está debajo, quiere decir que la x tiene un exponente negativo, y si tiene un exponente negativo, por más que acá aparezca 3, ese 3 es negativo. Para que la x pueda subir tiene que ser negativo, así que esto tampoco es un término de un polinomio. Dicho de otra manera, la única forma de que sea un término de un polinomio es que sea un número entero y positivo que esté colocado arriba y no en el denominador, ¿sí? Todo esto obviamente puede estar acompañado de distintos números. Vamos a ponerlo, no sé, 4, 2, 8, menos 3, un cuarto si quiero, fracciones tranquilamente. Pueden estar acompañados, los números que están acá no me van a interesar. Estos números les puedo poner potencia, menos 2, a la 0, no sé. Le puedo poner la raíz cuadrada, le puedo poner cualquier cosa, pero la x no. La x tiene que ser siempre con un número entero. Yo puedo tener, por ejemplo, una expresión que sí sería polinomio, sería un término de un polinomio, que sería la raíz cúbica de 83 x a la 4.
ahí sí sería. No sería si yo, por ejemplo, tengo la raíz cúbica de 83, x a la 4 y la raíz que abarque todo. Porque si la raíz abarca la x, se convierte en una fracción, y si es una fracción no puede ser un polinomio, ¿sí? Entonces, para entenderlo, siempre la x tiene que tener un número entero y positivo. Si tiene otro tipo de término, otro tipo de número ahí arriba, ya no es polinomio, ¿sí? O por lo menos no es un término de un polinomio. Eso es fundamental entenderlo. Vamos a ver ahora cómo se ordenan los polinomios. Se pueden ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a ver cómo. Para lo siguiente me hizo un ejemplo: 5x a la 4 menos 3 medios de x a la 6 más 7 menos 4x. Vemos acá que es un polinomio porque todas las x tienen un exponente entero positivo. En este caso, cuando no hay nada, es un 1, es un número entero. Y tenemos una fracción acá, pero la fracción no está afectando al exponente, sino que está al lado, así que no pasa nada. De hecho, vamos a complicarlo un poco más y vamos a ponerle que es raíz de 5, para que tenga todo. La raíz de 5 tampoco está afectando a la x, así que sigue siendo polinomio. Vamos a ordenarlo. Dije que se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Esto es, en forma creciente o decreciente. Lo dije al revés de como lo dije antes, pero no importa. Creciente es cuando ordenamos de menor a mayor y decreciente cuando ordenamos de mayor a menor. Menor que y mayor que. Lo que nos va a interesar a nosotros es los exponentes. Si yo quiero ordenar de mayor a menor, o sea, en forma decreciente, vamos a ordenar en forma decreciente. Vamos a poner el término que tenga la x más grande. Para eso, y quizás para ayudarme un poco, voy a empezar separando en términos. Vamos a agarrar un fibrón de otro color para diferenciar. Tenemos el otro color, vamos a hacer así. Primer término es este, termina donde aparece un signo más o un signo menos. Segundo término es este, termina donde aparece un signo más o un signo menos. Tercer término es este y cuarto término es ese. Mi polinomio en principio tiene 4 términos. Vamos a ordenarlo en forma decreciente. Voy a agarrar el término más grande, el que tenga el exponente más alto. El exponente más alto en este caso es 6. Así que mi primer término es todo esto. Como arranca con un menos, lo respeto. Menos 3 medios de x6. Sigo con el que le continúa bajando. ¿Sí? Si yo arranco del 6, tengo que ir a un número más chico, tendría que seguir al 5. No hay ninguno con 5 de exponente. Entonces voy al que le sigue, con 4. Hay uno que tiene 4, que es este. Raíz de 5, x a la 4. Como no tiene nada adelante, es positivo, así que separo con un más. Raíz cuadrada de 5, x a la 4. Continúo con el que le siga al 4 bajando. Si el que le siga al 4 bajando sería el 3. No tengo ningún término que tenga x a la 3. Tampoco tengo ninguno que tenga x a la 2. Y sí tengo uno que tiene x a la 1, el menos 4x. Menos 4x sería el siguiente. Y por último, el término que queda solo va a ser el que tenga x a la 0. Recuerden, cuando tengo x a la 0, todo número elevado a 0 que es distinto de 0 da 1. Por lo tanto, 1 por 7 me da 7, no hace falta que lo escriba. Entonces, el que queda solo es el último término cuando hacemos en forma decreciente. Otra forma en la que los podemos ordenar es en forma creciente. En forma creciente sería ir al revés. Arranco del más chico, del que no tenga ninguna x, en este caso el 7, y voy completando con los otros. Le sigue el menos 4x, ya lo tengo ordenado, así que puedo hacer la trampa de copiarlo al revés. Más raíz cuadrada de 5, x a la 4, menos 3 medios de x a la 6. Esto de ordenarlos, en principio parece una simpleza, es una cosa más que le hacemos a los polinomios, nada más que para tenerlo acomodado, pero cuando veamos sumas y restas va a ser fundamental saber acomodarlos, porque lo vamos a necesitar para poder sumar y restar bien, o al principio para poder entender cómo lo estamos haciendo. Después con práctica no va a hacer falta ni siquiera que los ordenemos, lo vamos a hacer de una, ¿sí? Pero en principio lo vamos a necesitar mucho. Así que la forma de ordenarlos en forma decreciente y en forma creciente es esta, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué pasaba? Cuando yo iba haciendo la forma creciente o la forma decreciente, voy a dejar la forma decreciente porque ya la tengo acá arriba, así puedo trabajar acá abajo. Cuando íbamos haciendo, yo lo que noté es que faltaban términos. Yo puedo completar esos términos para que el polinomio me quede completo. Vamos a completar este polinomio. Ya que lo ordenamos en forma decreciente primero, vamos a completarlo y dejarlo ordenado en forma decreciente. ¿Cómo sería completarlo? Sería agregarle los términos que faltan. En este caso, arranco en x a la 6. Así que ese término está bien. Menos 3 medios de x a la 6 por ser el primer término. Pero después me faltaba el x a la 5. Como no tengo ningún x a la 5, voy a agregar un x a la 5.
Pero obvio, no puedo agregar, si yo agrego algo estoy alterando el resultado de ese ejercicio. Como no lo puedo alterar, lo que voy a hacer es agregar que tiene 0 de x a la 5. No tiene ningún x a la 5. Después sigue el de x a la 4. X a la 4 lo tenía, así que me queda raíz quinta de x a la 4. Después seguiría x a la 3. X a la 3 no hay ninguno, así que agrego un 0 x a la 3. X a la 2 no hay ninguno, así que agrego un 0 x a la 2. X a la 1 hay, el menos 4x. Menos 4x a la 1. Y término independiente, el que no tiene x, tenemos. Bien, en este caso ya tenemos un polinomio ordenado en forma decreciente y completo. Le agregamos los números que faltaban. Eso también lo vamos a usar en principio cuando empecemos a sumar y a restar. Ya que estamos acá con el polinomio completo, vamos a ver algunas características importantes. Si yo quiero saber cuál es el grado, de este polinomio, el grado va a ser el exponente más alto. En este caso es el 6. Este polinomio es de grado 6. Si yo quiero saber cuál es el término independiente, el término independiente es aquel que no tiene x. El término que no tiene x es 7, el último que está en la forma decreciente. El término independiente es 7. Y si yo quiero saber cuál es el coeficiente principal, vamos a abreviar. El coeficiente principal va a ser el número que acompaña a la x que me indica el grado. ¿Qué quiere decir esto? La x más grande, la que está a la 6, el número que está al lado, en este caso, menos 3 medios. Menos 3 medios. Recuerden que los números que acompañan pueden ser fracciones, pueden ser raíces, pueden ser cualquier cosa, no hace falta que sea un número natural, pero lo de los exponentes sí son números naturales. Esto es una pequeña introducción a polinomios. Vimos qué son los polinomios, los distintos tipos, monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio. Vimos también un poco de cómo ordenarlos en forma creciente y decreciente. Aprendimos a ver cuál es el grado del polinomio, el número más alto de la x más alta. Aprendimos a ver cuál es el término independiente, aquel número que no tenga x. Y si todos los términos tienen x, supongamos que el 7 no estaba, todos los términos tienen x, por consiguiente el que no tiene x es el 0, porque no hay ninguno que no tenga x. Y también aprendimos a ver cuál es el coeficiente principal, que es el número que acompaña a la x más grande, o sea, la x que tiene que me indica el grado. ¿Sí? Esto es meramente teoría, se los dejo para que lo vean, lo analicen, lo estudien, lo repitan 20 veces, 50 las que sean necesarias. Para trabajar un poco vamos a ver, en la semana les voy a dejar algunas actividades como para ir viendo. Actividades de ese tipo, cuáles son polinomios, ordenar un polinomio de forma creciente, decreciente, completarlo, ver cuál es el término independiente, cuál es el coeficiente principal. Van a tener que hacer esas indicaciones de algunos polinomios que yo les voy a dar, o algunos ejercicios que les voy a dar. Simplemente eso, espero que lo entiendan, que sea fácil y vamos a trabajar de a poco con todo esto que es número. ¿Sí? Gracias por todo, chicos.